¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jorge Sánchez Neri de Campos Hidalgo y el día de hoy vamos a ver cuál es la forma básica de una función racional. Vamos a ver con un temario que empezaremos con cuál es la forma básica de una función racional, cuáles son los elementos clave en la forma básica, representando el tema de las asíntotas, las ramas y el dominio y rango. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de las gráficas y vamos a hacer unos ejercicios que va desde la función a la gráfica y de la gráfica a la función. Ahora bien, ¿cuál es la forma básica de la función racional? La forma estándar de una función racional es la que se muestra en la siguiente ecuación, donde tenemos una función que depende de x, que es igual a una constante a sobre la variable x menos una constante y sumándole otra constante por la parte de afuera de la división. En este caso tenemos que recordar que esta función racional parte de dos polinomios donde q de x no es igual a cero, para que así no se divide entre cero y por lo tanto no tengamos problemas en la parte de las matemáticas al dividir entre cero. Ahora bien, la forma básica de la función racional se da por la siguiente ecuación. Sin embargo, como podemos ver en la imagen de abajo, también f de x es igual a 1 entre x se considera una forma básica de la función racional, donde los valores de h y k son cero y donde a es igual a 1. Cabe destacar que a no puede ser valor de cero, tiene que ser valor constante y también puede tomar valores negativos. Ahora bien, eh, aunque no se puede ver de esta manera, la primera imagen, la que está en la parte de arriba, también es una forma básica de la función racional. ¿Esto por qué? Porque si nosotros hacemos la división que nos muestra aquí, nos vamos a obtener la función como se espera en la parte de acá. Lo vamos a ver más adelante, pero por ahora quedémonos con que esta forma básica se puede realizar solamente si son dos términos lineales en el numerador y en el denominador, que a la hora de dividirlos nos den una ecuación similar a la que se encuentra aquí, donde tenemos una constante sobre x menos una constante más otra constante. Ahora bien, vamos por los elementos clave, las asíntotas. Recordemos que las asíntotas son las rectas de las cuales se aleja nuestra función. Y en una función racional estándar, sus asíntotas son x igual a h, es la asíntota vertical, y y es igual a k, es la asíntota horizontal. Como pudimos ver anteriormente, la forma de la gráfica de la función racional en su forma básica tiene una hipérbola como gráfica y tiene nada más dos asíntotas. Estas asíntotas se dan por las ecuaciones de x igual a h y y igual a k. Por ejemplo, en este caso, tenemos esta ecuación que dice que y es igual a 1 entre x menos 5 más 2. K valdría 2 y h valdría 5. Por lo que podemos decir que las asíntotas sería x igual a 5 y y igual a 2. Así de fácil. Ahora bien, vamos con las ramas. Eh, en la gráfica se pueden ver dos ramas de la hipérbola, donde las ramas son siempre simétricas alrededor del punto donde se cruzan las asíntotas. En este ejemplo, el centro de la hipérbola coincide con el origen. Como podemos ver aquí, tenemos las ramas de la hipérbola y si nosotros ponemos la intercepción de las asíntotas, que en este caso coinciden con el plano cartesiano, nos podemos dar cuenta que a partir de este punto podemos trazar una recta y esta es un eje de simetría de la hipérbola. El centro siempre va a ser la intercepción de las asíntotas y se puede ver fácilmente aquí. Esto nos va a servir mucho para cuando intentemos graficarla. Si nosotros graficamos lo que serían las asíntotas, podemos poner el centro y de acuerdo a eso podemos dibujar las ramas de la hipérbola. Ahora bien, otro elemento clave es el dominio y rango que ya lo habíamos platicado. En este caso, como están en su forma básica, es muchísimo más fácil, porque decimos entonces que el dominio de la función va desde el menos infinito hasta h, sin tocarlo, en unión con h hasta el infinito. Y lo mismo con el rango, pero intercambiando h por k. Igual tenemos aquí un ejemplo donde tenemos una asíntota en 1 y otra asíntota que está en 3. Y por lo tanto se obtienen los siguientes dominio y rango. El dominio y rango son todos los números reales, excepto donde están las asíntotas. Recordemos que la asíntota vertical es el valor que hace que el dominador sea 0, porque no podemos dividir entre 0. Y para la asíntota horizontal es el valor que no se define en el rango. Y pues serían los valores de las asíntotas. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos de las gráficas. Como había mencionado anteriormente, lo que sería la forma básica de la función racional, siempre vamos a trabajar con una hipérbola. Y el centro de la hipérbola va a ser donde se crucen las asíntotas. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos aquí
una ecuación donde k es 0. Recordemos que k es el número que se le suma al final. Y tenemos una h de 1. Y pues así se vería. Aquí tenemos una ecuación que es la que habíamos platicado en un principio. Y tenemos aquí otra donde tenemos que h vale igual a 0 y la k vale igual a 0.5, como se puede apreciar con las asíntotas. Ahorita lo vamos a ver mejor en los ejercicios. Y hablando de ejercicios, vamos a comenzar. Dice el problema que tenemos que graficar y encontrar todas las asíntotas, los ceros, el dominio y el rango de la siguiente función. Ahora bien, como estamos en una ecuación que no se parece a la forma básica, vamos a intentar dividirlo y a ver qué obtenemos. Cuando nosotros realicemos la división, nos vamos a dar cuenta que 2x menos 9 entre x menos 5 equivale a 2. 2 por x es 2x, le cambiamos el signo y resulta menos 2x. 2 por menos 5 es menos 10, le cambiamos el signo y obtenemos más 10. Y recibo obtenemos 1. Esta división se puede traducir a que es igual a 1 entre x menos 5 más 2. Esta ecuación es bastante más similar a la forma básica que habíamos platicado en un principio, por lo que podemos sustituirla y podemos trabajar con esta. En este caso es fácil definir cuánto vale h y cuánto vale k, donde h es el valor de la constante que se le está restando a la x, y en este caso sería 5, y 2 es el término independiente que se le está sumando, y en este caso sería 2. Ahora, el dominio de rango, como ya habíamos dicho, va desde el menos infinito, en el caso del dominio, hasta h, que en este caso vale 5, en unión con 5 hasta el infinito. Y el rango lo mismo, solamente reemplazando el 5 por el 2, que equivale al valor de k. Ahora bien, para las asíntotas es tan fácil como igualar x a h, que en este caso vale 5, y y a k, que en este caso vale 2. Esas serían las ecuaciones de las asíntotas. Ahora bien, el problema nos dice que encontremos dos ceros, es decir, los cortes en los ejes. Recordemos que cuando nosotros sustituimos x como 0 o y como 0, podemos obtener la intercepción en el eje de los planos, del plano cartesiano. Así que, en el caso de la ordenada del origen, reemplazamos x por 0 y realizamos la que sería la ecuación, donde decimos que menos 1/5 más 2 es igual a 9/5, y por lo tanto el punto que se intercepta con el eje de las y es igual a 0,9/5. Ahora bien, si queremos encontrar el punto que intercepta en el eje de las x, sustituimos y con 0 y despejando obtenemos que x es igual a 9 medios. Y por lo tanto el punto que intercepta en el eje de las x es 9 medios, 0. Ahora bien, para graficarlo, vamos a encontrar aquí el plano cartesiano. Y hay una forma muy fácil para poder graficar lo que serían las hipérbolas. La hipérbola. El primer parte es representar lo que serían las asíntotas, x igual a 5 y y igual a 2. Estas nos darían el centro de la hipérbola, y a partir de esto solo tenemos dos opciones: o que la hipérbola abra de esta manera o abra de esta otra. Para poder saber de qué forma abre, podemos recurrir a los cortes de los ejes, donde podemos buscar los puntos 0,9/5 y 9 medios, 0. Y de esa manera notar en dónde está la hipérbola. En este caso, nos damos cuenta de que pasan por este cuadrante, y por lo tanto podemos decir que hay una hipérbola que pasa por aquí, y por lo tanto la otra abriría en el sentido opuesto, dándonos como resultado la siguiente hipérbola. Esa sería una forma fácil de poder graficar la función a partir de sus asíntotas y algunos puntos. Ahora bien, vamos al siguiente ejercicio, que dice que cuáles son las asíntotas para la función dada. Y además nos pregunta que si el punto menos 5, menos 8 es un punto en la gráfica. Tenemos aquí la función, como podemos ver ya está despejada en su forma básica, así que vamos a obtener rápidamente los valores de h y k, donde h es el número que se le está restando a la x. En este caso, como está positivo, el número que se le resta es menos 6, para que menos y menos te dé el más que está en la ecuación. Ahora bien, k es en 9, como se puede ver acá. Y a partir de esto podemos obtener lo que serían las asíntotas, donde x es igual a h, que es menos 6, y y es igual a k, que es 9. A partir de las asíntotas se puede graficar, pero antes de hacer eso, tenemos que revisar que el punto menos 5, menos 8 sea un punto de la gráfica. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, si nosotros sustituimos menos 5, que es el valor de las x, en la función, nos debería de dar el valor de menos 8, y si eso es correcto, entonces forma parte de la gráfica.
Así que hagamos eso. Vamos a evaluar la función cuando x vale menos 5. Y como resultado tenemos que menos 1 sobre menos 5 más 6 más 9 debería de ser igual a menos 8. Sustituimos y obtenemos que menos 5 más 6 es igual a 1. Menos 1 entre 1 es menos 1. Y menos 1 más 9 es 8. Por lo que el punto menos 5, menos 8 no está en la gráfica. Ahora bien, una vez hecho eso, podemos sustituir las asíntotas y obtenemos la siguiente gráfica. Notemos que el punto menos 5, menos 8 se encuentra en la parte de debajo de lo que sería la hipérbola, por lo que no toca ese punto en nuestra gráfica. Ahora bien, vamos a determinar la ecuación de la hipérbola. Ya obtuvimos lo que sería la gráfica a partir de la ecuación. Ahora vamos al revés. Vamos a obtener la ecuación a partir de la gráfica de la hipérbola. Aquí podemos notar algo muy interesante y es que tenemos ya dibujadas lo que serían las asíntotas, donde la vertical pasa por menos 1 y la horizontal pasa por 3. Es decir, que tenemos las asíntotas x igual a menos 1 y y igual a 3. De acuerdo a esto, ya tenemos los valores de h y k, como h es igual a menos 1 y k es igual a 3. Una vez hecho eso, podremos recordar la función de la forma básica de la función racional. Y de acuerdo a esto, podemos darnos cuenta de que ya pudimos sustituir y obtendremos la siguiente función. Sería la función f de x, que es igual a, porque el valor de a todavía no lo conocemos, entre x más 1, resultante de restar el menos 1, de h, y sumándole k, que es 3. Ahora bien, para obtener el valor de a necesitaríamos un punto que estuviera en la gráfica y que a partir de eso nos pudiera denotar cuál es el valor de a. Ahora bien, tenemos un punto en la gráfica que nos da el problema, el cual es 0,4. Vamos a sustituir el valor de x como 0 y el valor de y como 4. Tenemos que 4 es igual a más 3. Pasamos el 3 restando y tenemos que a es igual a 1. Y por último, ya que tenemos el valor de a, podemos decir que la función es una función f de x que es igual a 1 sobre x más 1 más 3. Muchas gracias por su atención.